Comencé a buscarlo con la linterna de mi celular, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso donde miraba fijamente aquel sujeto. Ahí estaban, 3 cuerpos sin vida. No podía saber cuánto tiempo llevaban ahí, pues no se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Me impresioné mucho al ver aquello. Corrí hacia mi tráiler de nuevo, pero la camioneta ya no estaba ahí. Intenté prender el tráiler nuevamente, y como si de un milagro se tratase, encendió a la primera. Salí rápidamente de ahí. Un par de metros más adelante llamé a la policía para reportar el hallazgo. Manejar por la noche puede ser muy peligroso, no solo porque estamos expuestos a la delincuencia, entre otras muchas otras cosas, también a las situaciones que tienen que ver o están relacionadas con lo paranormal. Este tipo de cosas y a este tipo de situaciones, los que están más expuestos a estos eventos son las personas que tienen trabajos en los que tienen que manejar de noche por largas horas, largas jornadas o por carreteras solitarias, en especial los traileros y los taxistas. Es por eso que hoy he traído este video para ti, en donde te contaré algunos relatos de traileros que le sucedieron paranormales. ¿Quieres conocer estas historias? Quédate, no te despegues nada de tu pantalla. Vamos a la intro. Yo soy el rey de las pesadillas. Comenzamos. Hola, mi nombre es José y trabajé como trailero de carga durante poco más de 10 años. A lo largo de estos 10 años me sucedieron varias cosas. De ellas te voy a contar una sola, que se puede catalogar como paranormal. Pues se corren muchos kilómetros en carretera manejando de noche y de madrugada, y esta se presta para que se manifiesten todo tipo de cosas, y hoy te contaré una en específico que fue la que más me marcó. Yo iba saliendo de la ciudad de Tijuana, recorrería toda la frontera hasta llegar a Tamaulipas. Salí aproximadamente a las 8 de la noche, y no me encontraba cansado, pues había tomado una larga siesta en una cachimba. Así que estaba todo listo para manejar toda la noche. Todo iba como de costumbre. La carretera estaba algo vacía esa noche, casi no había tráfico, lo cual me gustaba mucho. Ya había pasado la medianoche, cuando de la nada vi cómo salía una camioneta blanca de en medio del monte y venía detrás de mí. Se me hizo muy extraño que saliera del monte, pero no le tomé nada de importancia. Pensé que era alguien que estaba estacionado para descansar un poco en esa carretera. Lo extraño es que no me rebasaba. Yo tenía que ir despacio por obvias razones. Siempre que había un auto detrás de mí, le hacía señales con las luces y yo me hacía a un lado para que él me rebasara. Eso mismo hice con esta camioneta, pero no quería rebasarme. Yo pensé que le daba miedo, pues ya era de madrugada y el conductor no era muy experto manejando en la carretera. Eso pensé. Así que disminuí un poco más la velocidad y le volví a dar la señal para que me rebasara, pero no lo hizo. Él también disminuyó la velocidad al mismo tiempo que yo lo hice. Todo esto para seguir detrás de mí. Para este punto yo ya estaba algo molesto, pues no sabía a qué estaba jugando aquel sujeto, pero decidí ignorarlo y seguí conduciendo. Pasaron 2 horas y la camioneta aún seguía detrás de mí. Yo decidí entrar a una gasolinera para poder ir al baño, comprar algo para comer y también para que la camioneta siguiera su camino. Cuando di vuelta para entrar a aquella gasolinera, me pude dar cuenta que la camioneta también hizo lo que yo. No solo llegó hasta el estacionamiento, se quedó ahí a la orilla de la carretera parada, con las luces encendidas. Entré al baño para comprar en aquella tiendita, y cuando salí, la camioneta aún seguía ahí, esperándome. Yo me molesté mucho y decidí caminar hasta ahí para decirle al conductor que cuál era su problema. Así que me acerqué. También pensé que era una absurda broma. Pero llegué hasta ahí y comencé a tocar el vidrio, pues eran completamente oscuros y no se podía ver nada al interior. Por ello, solo le grité que diera la cara, que no fuera un cobarde, que me dijera a qué estaba jugando. Pero nunca abrió la ventana. Yo le grité que si seguía atrás de mí, lo reportaría con mis otros amigos, también eran traileros, para que lo pusieran en su lugar. Pero en eso de pronto arrancó. Yo estaba muy molesto aún, pero estaba tranquilo de alguna manera, ya que él dejaría de seguirme y dejaría seguir con mi camino en paz. Me subí de nuevo a mi tráiler y estuve estacionado por aproximadamente 30 minutos, pensando en lo que había pasado. Después me fumé un cigarrillo y seguí con mi camino. Todo iba normal otra vez, ya casi eran las 3 de la madrugada, cuando de pronto aparece otra vez. La misma camioneta salió de la nada, de nuevo se pegó detrás de mí. Yo estaba bastante molesto ya. Ya no sabía qué hacer, pues ya era algo personal. Pues estarme siguiendo por 3 horas, algo debía de querer, así que pensé llegar a la próxima cachimba
y pues quedarme un poco más de una hora ahí para pedirle a los demás traileros que me ayudaran a bajar a aquel chico de su camioneta y así ponerle un alto. Así que seguí conduciendo pacientemente hasta llegar ahí, cuando de pronto por fin se empezó a emparejar. Por un momento pensé que me rebasaría, así que disminuí la velocidad, pero la camioneta nuevamente hizo lo mismo. Su ventana quedaba directo hacia la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Yo le pité para que se quitara de un lado, pues era peligroso estar así, pero en lugar de eso, comenzó a pegarse más a mi tráiler. Yo no sabía qué hacer, solo seguí pitándole y gritándole que qué carajos estaba haciendo. En eso sentí que golpeó mi tráiler. Yo perdí el control y salí de la carretera. Rompí una cerca y paré a orillas del monte. Por fortuna, nada me ocurrió, pero el tráiler no encendía, no podía continuar con mi camino. Intenté usar la radio, pero tampoco encendía. Intenté usar mi celular, pero no había señal. Para ser honesto, estaba muy asustado, pues me encontraba en medio de la nada a las 3 de la madrugada, incomunicado y sin nadie que pudiera auxiliarme. Como si eso no fuera suficiente, de pronto vi como unas luces se acercaban. Mi corazón se aceleró cuando vi que era esa camioneta blanca que me estaba siguiendo toda la noche. Se estacionó detrás de mí y apagó el motor, también las luces, y yo cerré la ventana y me tomé una navaja que tenía siempre conmigo. Lo único que se me ocurría es que era algún grupo de personas que querían secuestrarme o robar el tráiler, pues la inseguridad estaba en su apogeo. Pero pasaron un par de minutos y nadie se bajaba. Tomé la difícil decisión de bajar y dialogar con el sujeto para que me dejara en paz de una vez por todas. Así que eso hice. Caminé lentamente hacia la camioneta con la navaja en la bolsa de mi pantalón, lista para usarla en cualquier momento. Me iba alumbrando con la linterna de mi celular, pues no se veía absolutamente nada. Llegué hasta la camioneta y paré a un lado de su ventanilla. Toqué un par de veces preguntando: «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla». Pero no hubo respuesta. Intenté asomarme pegando mi cabeza a la ventana con mis manos pegadas a mis ojos para poder ver hacia el interior. Pero mi sorpresa fue tan grande que quedé en shock, pues ahí no había absolutamente nadie. Me asomé por la parte de atrás y tampoco había nadie, solo un poco de basura, y me armé de valor y abrí la puerta y confirmé que ahí no había nadie. No les pude expresar cuál fue el horror que sentí. Solo me preguntaba que quién había estado conduciendo todo ese tiempo y siguiéndome. Yo regresé corriendo a mi tráiler, pero antes de subirme vi a un sujeto parado frente a unos metros de mi tráiler y le dije «Hola», pero no me respondió, solo me miró y me hizo una seña refiriéndose a que lo siguiera. Yo dudé, pero lo hice. Comenzó a caminar muy rápido, apenas lo distinguía a lo lejos. Debo decir que ahí olía muy mal, como animal muerto. Seguimos caminando cuando de pronto se detuvo y se quedó mirando a un lugar específico en la tierra. Yo corrí para llegar hasta ahí, pero cuando lo hice, aquel sujeto ya no estaba. Comencé a buscarlo con la linterna de mi celular, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso donde miraba fijamente aquel sujeto. Ahí estaban, 3 cuerpos sin vida. No podía saber cuánto tiempo llevaban ahí, pues no se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Me impresioné mucho al ver aquello. Corrí hacia mi tráiler de nuevo, pero la camioneta ya no estaba ahí. Intenté prender el tráiler nuevamente, y como si de un milagro se tratase, encendió a la primera. Salí rápidamente de ahí. Un par de metros más adelante llamé a la policía para reportar el hallazgo. Yo iba manejando con lágrimas en los ojos. Estaba muy impresionado con lo que acababa de ver. Llegué a la cachimba y ahí se encontraban 2 compañeros de trabajo, quienes al ver en el estado en el que bajé, corrieron para ver qué sucedía. Yo no sabía cómo explicarles todo lo que había sucedido esa noche. Como pude les conté y comenzaron a tranquilizarme, pues no podía seguir conduciendo de esa manera. En eso, recibí una llamada a mi celular. Era uno de los oficiales que había llegado al lugar que les indiqué. Me dijo que querían hacerme unas preguntas, y yo les dije dónde me encontraba. Pasó poco más de media hora y llegaron los oficiales. Me comenzaron a interrogar el cómo había dado con los cuerpos, que qué hacía yo en ese lugar. Yo no sabía cómo responderles, pues sabía que lo sucedido era difícil de creer, pero les conté todo, arriesgándome a que me tacharan de mentiroso y me detuvieran por sospechoso o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los oficiales sacó una fotografía y me la enseñó. Era la camioneta que estuvo siguiendo toda la noche. Uno de los oficiales me preguntó: ¿es esta la camioneta? Yo miré sorprendido la fotografía y le dije que sí, que esa era. Se comenzaron a ver mutuamente y me dijeron que esa camioneta les pertenecía a esos 3 jóvenes que había encontrado sin vida.
Eran 3 estudiantes que llevaban meses desaparecidos. Sus familiares habían reportado su desaparición. Dijeron que habían salido de la carretera rumbo a la ciudad de Juárez para un reportaje que harían en donde estudiaban periodismo, pero que nunca llegaron a su destino. Que por eso era de suma importancia saber cómo encontré a los jóvenes, pues habían sido privados de la vida a disparos y querían deslindarme a mí con vínculos delictivos. Estaba muy asustado. Me solté a llorar y les dije que esa era la verdad. Los oficiales me dijeron que me tranquilizara y que si recordaba algo más, les llamara. Posteriormente se retiraron. Yo me quedé muy afectado después de eso. Solo podía pensar que aquellos chicos, aquellas almas que me dijeron que me parara para encontrar sus cuerpos y que sus familias dejaran de buscarlos, no podía conciliar el sueño. No pude dormir en mucho tiempo. Esa fue la experiencia más aterradora que tuve en todos mis años de trailero. No le desearía que algo parecido le pasara a nadie. Muchas gracias por escucharme. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para ser el primero en ver mis videos. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora estoy retirado, pues ya tengo 70 años. Pero en toda mi época de trailero me sucedieron muchas cosas paranormales. Y esta que les voy a contar me sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo estaba transportando material de construcción de Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje, la noche se hizo presente. Pero era algo que a mí me gustaba. Me gustaba mucho viajar de noche, pues eso me daba una sensación de viajar con tranquilidad. Yo iba escuchando música, como normalmente hacía, cuando de pronto, a la orilla de la carretera, vi a un hombre parado haciendo el autostop. Yo de inmediato me orillé para ayudarle. En aquel tiempo era muy común ver gente pidiendo ray, y yo siempre accedía. Me gustaba ayudar a las personas, así que esta vez no fue la excepción. Ya que me percaté de que se tratara de un hombre de aproximadamente 60 años, traía su ropa sucia y algo vieja, así que le pregunté, ¿para dónde va, amigo? Y él me dijo que necesitaba ayuda. Su camión se le había parado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie paraba para auxiliarlo. Le dije que subiera y yo lo llevaba y le intentaba ayudar con mi herramienta para que pudiera reparar su tráiler. El hombre subió y comenzamos a avanzar. Intenté hacerle plática, pero el hombre iba muy callado. Yo le pregunté si se encontraba bien, ya que su ropa estaba rota y algo sucia, pero él siguió sin decir ni una sola palabra. Ya había pasado el kilómetro que me había mencionado. Se supone que ya habíamos llegado al destino y al lugar donde estaba aquel camión, pero no se veía absolutamente nada. Le pregunté si se encontraba más adelante, pero él solo me señaló con su dedo hacia adelante, como diciéndome que siguiera. Pero entre más pasaba el tiempo, yo más me ponía nervioso, ya que no se encontraba ningún camión a la orilla de la carretera. Seguí conduciendo, cuando de pronto me di cuenta que habíamos regresado al mismo lugar donde lo recogí. Era el kilómetro 62. Yo me sorprendí muchísimo, pues era prácticamente imposible que regresáramos de nuevo ahí. ¿Cómo carajos había pasado esto? Si yo solo conduje derecho, en línea recta, no había manera de regresar al mismo lugar. No entendía lo que estaba pasando. El señor no había dicho ni una sola palabra desde que subió al camión, así que con un nudo en la garganta me orillé y le pedí que se bajara, pues esto ya no me daba buena espina. El señor bajó, sin decir nada, sin voltearme a ver. Ni siquiera me dio las gracias. Caminó en dirección hacia el monte, cuando ahí vi que desapareció. Yo a este punto ya no sabía qué hacer. Sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo, pero ¿cómo ayudarlo? Había desaparecido, se había perdido entre los matorrales. En eso pasó otro camión y vi que se estacionó justo delante de mí. El conductor se bajó de su camión y se acercó hacia mí. Yo me bajé para ver qué necesitaba. En eso me dijo, amigo, tienes que irte de aquí. ¿Viste a un señor pidiendo ray, no es así, amigo? Yo le pregunté que, ¿cómo sabía eso? Me dijo que transcurría esa carretera casi diario. Me dijo que ese señor que estaba pidiendo ray era un trailero que había tenido un accidente cerca de donde estábamos y que desafortunadamente había perdido la vida, que por muchos años se había visto a este señor haciendo autostop a los traileros y que quienes se detenían para darle ray desaparecían y no se les volvía a ver jamás. Me contó que unos de sus amigos ya hacía unos años atrás, que no se sabía nada de él, mientras iba pasando por este kilómetro, ellos iban hablando por radio, contando chistes y platicando, haciendo amena la noche. En eso mencionó que le daría raya a un hombre que parecía haber tenido un accidente, quien más tarde hablarían de nuevo por radio. Después de eso, colgó y ya no volvimos a saber nada de él ni de su camión. Hasta la fecha,
se encuentra desaparecido. Le agradecí por tomarse el tiempo de pararse y avisarme de lo sucedido. Me dijo que no había problema, que entre colegas había que apoyarnos. Terminó diciéndome que no sería la última vez que vería a este señor pidiendo ray, pero que solo lo ignorara y siguiera con mi camino. Después de eso se marchó y yo también. Hasta el día de hoy no encuentro respuesta. ¿Por qué aquella alma en pena que pedía ray me dejó ir? ¿Por qué no me llevó con él como a los demás camioneros? Eso es algo que siempre me preguntaré. Gracias por escucharme. Y es así como hemos llegado al final de otro video más. Déjame saber aquí abajito en los comentarios, te voy a estar leyendo si este tipo de videos en los que te cuento relatos que le sucedieron a personas como tú y como yo, te gustaría que trajera más de estos videos al canal y de qué otro tipo de relatos te gustaría escuchar. También te invito a que si te ha gustado este video le regales un buen pulgar arriba. Eso me motivaría muchísimo para seguir creando contenido como este y llevarlo directo a tu pantalla. También te invito a que si te gusta mi contenido te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y seas el primero al que nuestro buen amigo YouTube le notifique cada que suba contenido como este. Antes de irme te dejo estas dos recomendaciones en pantalla para que te las vayas a ver, dos excelentes videos. Antes de irme te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.